Muy buenas noches, esta es la edición número 27 de La Voz de los Papás. Tengan todos una muy bienvenida. Vamos a comenzar nuestro programa, como todos los jueves, en AM Onda Latina, en el 1010 de su dial. Hoy, tenemos la presencia de, un viejo colaborador de nuestro programa, el doctor Terrile, y ahora lo vas a saludar. Buenas noches, Roberto. Hola, ¿qué tal? Toda la audiencia de La Voz de los Papás. Tengo el agrado de volver otra vez a este programa y ahora el conductor. Y como siempre el señor Carlos Spinelli. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, doctor Terrile. Vamos a dar comienzo a esta nueva edición, siempre recordándoles a todos los oyentes del propósito de este programa que se ha dado en llamar La Voz de los Papás. Es un programa dedicado exclusivamente a todos esos padres que están haciendo el esfuerzo de poder revincularse con sus hijos a pesar de la obstaculización presentada en los tribunales de familia, que más que ayudar están desayudando a estos pobres niños que están sufriendo cuando se presenta una desvinculación producto de un divorcio o una separación. Hoy el doctor Terrile, que nos vuelve a visitar, va a tratar un tema realmente que está sobre el tapete, bien caliente, se podría decir el tema, porque tiene que ver con la corrupción judicial en el departamento de San Isidro, en los tribunales de familia de San Isidro. Doctor Terrile, ¿qué tiene para aportarnos en esta oportunidad? Sí, yo hice una denuncia a la Corte Suprema de Justicia sobre la corrupción en los tribunales de familia. Pude demostrar que un juez llamado Carlos Alberto Ruiz había cajoneado un expediente. La Corte me dio la razón a mí. Pedí al Colegio de Abogados, con estos antecedentes y otros más, que le hicieran un juicio político. Me rechazaron el pedido de juicio político y ahora intentan callarme la boca a través de un tribunal de disciplina. Yo he hecho una carta pública que la voy a leer porque creo que define lo que es la corrupción judicial amparada por algunos colegios de abogados. Esta carta va dirigida al Consejo Directivo del Colegio de Abogados de San Isidro y lo hago en mi carácter de presidente de la Comisión de Defensa del Frente de Abogados Unidos y Gente de Derecho de San Isidro. Les digo lo siguiente: solo en un ambiente de inauditas perversiones se puede llegar a la blasfemia de usar los cargos públicos para encubrir y proteger la sinrazón. La corrupción judicial seguirá avanzando en la medida en que los responsables de denunciarla se hagan los desentendidos. No veo atenuantes en tal conducta, y sí todos los agravantes. Con la resolución por la cual me rechaza mi pedido de juicio político el juez de familia Ruiz, se avasalla en todas las formas posibles la majestuosidad de la dama de la justicia. Dicen que los cargos imputados al juez no pueden ser corroborados cuando son públicos y notorios. Inclusive hay un fallo de la Corte que me da la razón en que cajoneó un expediente. Han derrumbado ustedes, señores, en pleno toda autoridad moral que alguna vez pudieron tener. Han encarnecido la lógica y el sentido común y han convalidado una abominable degeneración en el servicio de administración de justicia. Los principios morales, cívicos y jurídicos son fulminados y execrados. La ética y la moral profesional también. Esta es la síntesis de la crisis moral y política que se vive en el Departamento Judicial de San Isidro, decía el general Perón en el libro, el prólogo al libro Los Vendepatrias. Hay una dictadura de incapaces, manejada por políticos venales y sometida a mandatos extraños, que ha hecho posible el desastre. Algo ocurre en San Isidro muy semejante a esto. Han tenido ustedes la solución de destituir a un juez y no lo han hecho. Allá ustedes, que algún día no muy lejano deberán rendir cuentas de este gravísimo desastre institucional. Señores, parecería ser que las influencias de algunos personajes importantes de la abogacía de San Isidro relacionadas con ese juez de familia y con otros integrantes del tribunal están a la orden del día. Yo, Roberto Terrile, he llegado a estas instancias por acusar a un juez de diferentes cargos: corrupto, pastotero, violento, ineficiente y además son todos cargos comprobables y ciertos. He venido a cumplir con un deber moral, cívico y profesional. Vine a intentar hacer cumplir en la medida de mis posibilidades con la más justa y legítima aspiración de cualquier ciudadano, de tener un juez sano, eficiente y honrado que lo juzgue. No lo he logrado. Soy también consciente de que está en juego no solo mi carrera de abogado,
frente a ustedes, sino que lo más grave aún, mi integridad física está en juego y mi futuro profesional. Pero es mi deber colocar la moral pública como punto de apoyo y por encima de cualquier interés personal. En ese sentido, y estando absolutamente convencido de que mi camino es el correcto, voy a proseguir mi obra hasta el final. Será un espectáculo digno de verse la sublime inmolación frente a persecuciones, abusos, agresiones y desamparos. Fuerzas y convicción me sobran para ocupar la escena que se aproxima. La causa es justa y merece ser llevada adelante por el firme cumplimiento del deber y el recto ejercicio de los derechos, sobre todo la defensa de los chicos. Seguiré alzando mi voz como lobo, aullando en el desierto, y lo haré tantas veces como sea necesario. Si así no lo hiciera, cometería el más grave de los delitos, la traición a mis hijos y a mí mismo. Seguramente ustedes me van a acusar alguna estupidez y me van a formar un tribunal de disciplina que ya tiene la condena firmada. Poco me importa. ¿Cómo voy a callar frente a un Estado morboso que envicia la justicia, que debe administrarse a miles de adultos y chicos atrapados en las malditas garras de este juez de familia llamado Carlos Alberto Ruiz? Les voy a decir una cosa más. En la medida que el poder político de este colegio de abogados siga permitiendo, como lo viene haciendo hace años, la corrupción en el Poder Judicial de San Isidro, seguiré gritando a los cuatro vientos que estoy asqueado de la justicia prostituida por el poder político de turno. Esa posición la asumí hace 4 años y no la voy a dejar. Vayan sabiendo que los tiempos más hermosos de las naciones han sido los que fueron orientados por virtuosas energías hacia fines superiores. Tengo una clarísima visión sobre cuáles son esos fines superiores. Por ello es que desprecio la inmoralidad que se ejerce desde el poder en los tribunales de familia, el amiguismo que envicia y corrompe la justicia, la política partidaria menor, las amenazas encubiertas, las farsas de procesos disciplinarios y toda manifestación de la estupidez de ese poder. Soy amante de mi libertad y de la de mis pares, sean abogados o no. Jamás seré esclavo del poder y menos aún del silencio y la indiferencia. Voy a maldecir siempre la inmoralidad en el ejercicio de la función pública y sobre todo si son esos inmorales los jueces de familia. Les voy a decir otra cosa más. Alguna vez alguien dijo que los estados que se corrompen, dicen los pensadores del mundo, se purifican recurriendo a los principios que los hicieron originariamente grandes. Y digo yo, deben ser aquellos principios morales y cívicos que nos legaron desde el fondo de la historia argentina, los San Martín, los Belgrano, los Mariano Moreno, los Alberdi, los Sarmiento, los Hipólito Yrigoyen, los Leandro N. Alem, los Lisandro de la Torre, los Alfredos Palacios y nuestro querido último patriota, muerto por la maldita corrupción, el doctor René Favaloro. Para finalizar, les diré que seguramente algún día los abogados de San Isidro y la historia nos van a juzgar por lo ocurrido entre estas 4 paredes de este colegio de abogados. Espero ansioso ese día. Gracias. Queremos, para los que prendieron recién la radio, mencionarles el origen de esta protesta, si se quiere, del doctor Terrile. En pocas palabras, el doctor Terrile nos va a mencionar por qué mandó este escrito a los tribunales de San Isidro, cuál fue la razón por la cual, bueno, esbozó todos estos pensamientos. Todo radica en una denuncia que yo hice a este juez por muchos cargos. Es un juez patotero. Por ejemplo, a un colega mío lo desafió a trompearse en la calle en una audiencia que hubo. A mí personalmente me gritó que yo era un cobarde y que no tenía dignidad delante de todos los funcionarios judiciales que había en una audiencia, asesores de menores, secretario, otros jueces del tribunal. Este señor, además, por su carácter patotero y violento, le fue prohibida la entrada al colegio La Salle, donde iban sus hijos, porque también parece que insultaba a otros padres y a otros chicos. Además, en una sentencia puso que el doctor Julio Ramos, dueño de Ámbito Financiero, era un mal padre, escuchen bien lo que voy a decir ahora, porque no sabía hacer asados. Además, se agarró a trompadas con su secretario, el doctor Arturo Goya, un excelentísimo funcionario judicial,
y intervino la Suprema Corte a través de una denuncia que hizo el sindicato de los empleados judiciales de la provincia de Buenos Aires contra el juez, defendiendo a su secretario, el doctor Goya. La Corte le hizo exámenes psiquiátricos y psicológicos y a raíz de esos resultados periciales lo suspendió cuando tenía que ser presidente del tribunal. En la provincia hay 3 jueces que se van rotando la presidencia del tribunal. Cuando le tocó a él, le dijo la Corte: señor, usted no está en condiciones de asumir por sus problemas psicológicos. Hay más cargos, por supuesto. Pero el motivo siempre... Cajonea expedientes. A mí me cajoneó un expediente, hice una denuncia a la Corte me dio la razón, y ahora, a fin de año, lo recriminó al juez y le dijo que sea la última vez que haga eso. Pero con eso no hacemos nada, porque cajonear un expediente es no solamente un delito de derecho penal, de negación maliciosa de administración de justicia, sino que es un claro y típico ejemplo de corrupción judicial. Lo vemos con los jueces de la servilleta, la mayoría automática. A veces conviene acelerar expedientes y otras no conviene, y conviene frenarlos, como por ejemplo a un señor que toma una comisaría y después de 5 años lo llaman a declarar, cuando el poder político del gobierno cae en las últimas elecciones. Me refiero al señor Delía. Y tengo más cargo, pero se hace largo y quiero que hablen de otros participantes. Bueno, le agradecemos su participación y su aporte al doctor Terrile. Recordamos que él atiende casos de familia, un área legal donde, bueno, no hay muchos intereses lucrativos, sino más bien está el corazón y las ganas de defender los derechos de los menores y de los padres que no pueden vincularse con su hijo. Y bueno, así son tratados los abogados que atienden estos casos. Son perseguidos y hasta se pretende hacer un juicio político. Una última acotación. Sí. Cuando una persona honrada como yo me considero, que puedo decir todo lo que digo justamente porque soy un tipo honrado y no me pueden callar la boca, hace una denuncia a una persona evidentemente corrupta y resulta que el acusado es protegido y el que denuncia es condenado o sometido a un proceso, evidentemente estamos ante un gravísimo cuadro de protección de la corrupción. No solamente el corrupto, el que es corrupto en la función pública, sino también el que lo protege. Ambos son corruptos. Más nos va a agregar la próxima semana, que creo que tiene un tema relevante para tratar, ¿no? Sí, señor.